Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo una semana maravillosa. Recuerden que el 100% de que todo fluya en nuestra vida es nuestra actitud. Así que siempre tenemos que tener actitud positiva ante las circunstancias, las cosas y las actitudes de las otras personas para que nosotros podamos fluir y seguir engrandeciéndonos y creciendo. Y bueno, hoy les quiero platicar acerca del miedo. El miedo es esta percepción de inseguridad provocada por una reacción de peligro, ya sea real o no real, o imaginaria, ¿no? Que está creada en nuestra mente. Cuando el cerebro reptiliano se activa, y este es el encargado de regular las actividades más comunes y corrientes de nuestro organismo, como respirar, comer, ir al baño, detecta peligro, activa el sistema límbico. Y el sistema límbico va a activar la amígdala cerebral, y la amígdala cerebral va a provocar esta ansiedad en nosotros que nos va a poner totalmente alertas y va a crear una serie de reacciones en nuestro organismo que son, por ejemplo, la dilatación de la pupila para que entre mejor la luz. En nuestros ojos obviamente se engrandecen, y la irrigación de la sangre se va a las extremidades inferiores para prepararnos para la huida, por si tenemos que correr o en su defecto pues defendernos, ¿no? O atacar de alguna forma en defensa propia. Y si todo esto no funciona en nuestro organismo, pues pasa una tercera situación, que es paralizarnos. Entonces nos paralizamos ante el miedo y no reaccionamos, no podemos hacer nada. Esto regularmente pasa ya con un nivel de miedo mayor, que son fobias o terrores. Entonces, incluso en el miedo hay como niveles, ¿no? El susto, que solamente es como un sobresalto. El miedo racional e irracional, ¿no? Que es el miedo racional, pues es el que está inminente, el que está aquí, el que sí es palpable, y el irracional, pues el que está simplemente creado en nuestra cabeza. El señor Sigmund Freud hizo teorías acerca del miedo, y él propuso que había un miedo conductual, que es decir, que es a través de una conducta, es decir, que se aprende. Es un miedo de alguna forma transmitido, que es por conductas, como por ejemplo los miedos sociales, ¿no? Cuando vemos una noticia en televisión y nos infunde un miedo, esto es por una conducta. Por ejemplo, la baja o la alta de la moneda, ¿no? El valor de la moneda, y eso nos genera un miedo, que esto más bien se llamaría una preocupación. Pero la preocupación es también un nivel de miedo, ¿no? Que nos tiene ahí en stand-by. Y regularmente este tipo de miedos pues son generados por tiempos, es decir, en pasado y en futuro, es decir, porque nos da miedo con respecto a las experiencias pasadas, y porque tememos las consecuencias o lo que vaya a suceder en el futuro, que desconocemos totalmente. Entonces, bueno, eh, tenemos que aprender a actuar aún y a pesar del miedo. Es decir, tenemos que aprender a controlarnos para que cuando estamos en una situación de peligro realmente inminente, tengamos esa capacidad de actuar de la mejor manera para poder salir pues lo más librados, por así decirlo, ¿no? De la situación. Un ejemplo podría ser pues un sismo o un incendio, que es esta conducta, ¿no? De aprender a cómo sobrellevar y cómo manejar la situación. Sobre todo porque si hay personas que pierden totalmente el control y entran en pánico, pues nosotros podamos calmarlas para llevarlas a un lugar más seguro donde no corran peligro, ¿no? Y salvar sus vidas. Entonces sí es muy importante que aprendamos a controlarnos en cualquier tipo de situación, ya sea este miedo que se presenta por una situación, o el miedo que está dentro de nuestra mente, que se genera ahí simple y sencillamente por pensamientos y emociones que no tenemos procesados. Entonces, una de las cuestiones que podemos
implementar en estas situaciones. Es lo básico, es volver al principio básico de la supervivencia, que es respirar. Cuando nos sentimos totalmente invadidos por el miedo, comenzar a respirar, hacer inhalaciones profundas, nos va a generar calma, porque nuestro cerebro ya mandó todas las indicaciones para que se genere esta ansiedad. Entonces la adrenalina sube tanto que genera oxitocina en nuestro cuerpo, y la oxitocina hace que nuestras neuronas no se puedan comunicar entre ellas. Entonces inhibe un poco lo que es el parámetro de la visión, es decir, perdemos ese campo de visión que tenemos regularmente panorámico, y se concentra solamente en el objetivo o en la circunstancia que nos está provocando el miedo, y eso de alguna forma pues nos inhibe para que no podamos actuar de la mejor manera. Entonces lo que tenemos que hacer es bajar esos niveles, comenzando a respirar para también regular nuestro ritmo cardíaco, que la sangre no se irrigue tan rápidamente ni se vaya de golpe a las extremidades, y entonces podamos pensar, porque en esos momentos totalmente nos volvemos irracionales, dejamos de pensar, dejamos de tener activa nuestra conciencia, ¿no? Es decir, entramos como en un estado de inconsciencia en el que simplemente actúas por instinto, o corres o tiras manotazos y al final ni sabes lo que hiciste, ¿no? Es como, no sé si alguna persona que me está escuchando ha tenido alguna vez un accidente automovilístico. En un accidente automovilístico regularmente, si lo libras, si eres de las afortunadas o los afortunados que pudiste librarla y estás vivo para contarlo, ni siquiera recuerdas lo que sucedió, y lo tienes como por fragmentos, por episodios. Pierdes noción de muchas cosas, tienes como lagunas de cosas que no sabes cómo sucedieron y cómo terminaste ahí, ¿no? Porque precisamente pues el miedo nos inhibe esa conciencia, ¿no? Es estar aquí presentes. Entonces lo que tenemos que hacer es estar presentes en el aquí y el ahora y tranquilizarnos, calmarnos lo más que podamos. Entonces eso lo vamos a lograr con la respiración, respirando profundamente y tratar de encontrar la solución en ese momento, es decir, lo más viable, lo que no nos genere un daño ni físico, ni mental, ni obviamente emocional, y tratar de fijarnos también si hay personas a nuestro alrededor que podemos hacer para ayudar a esas personas. Y bueno, pues obviamente hay más técnicas para poder controlar el miedo, pero bueno, ya si tu miedo viene de una paranoia que está a un nivel más profundo, pues sí necesitas recurrir a un profesional para que te ayude a entrar de raíz, a ver qué está generando este problema, y poder darle pues alguna solución para que tengas una mejor calidad de vida. Entonces, no hay un ser humano en el mundo que no experimente el miedo. Todos, absolutamente todos tenemos miedo, incluso todos los días tenemos miedo a algo. Tenemos miedo a salir, tenemos miedo a que nos roben, tenemos miedo a que les pase algo a nuestros hijos, tenemos miedo a que les pase algo a nuestros seres amados, a nuestros papás, tenemos miedo de que nos pase algo a nosotros, tenemos miedo de la devaluación, tenemos miedo de N cantidad de cosas. Entonces el miedo también se categoriza de alguna forma en miedos personales, miedos colectivos y miedos sociales, ¿no? Entonces, procuremos no engancharnos en esas noticias negativas que nos tiran y nos bombardean todo el tiempo en los medios de comunicación para mantenernos presa del pánico, ¿no? Los gobiernos así mantienen el control de las masas, generando miedo social, teniendo ese pánico colectivo entre la ciudadanía para ahora sí que mantenernos a raya, ¿no? Entonces tratemos de estar más conscientes en el aquí y el ahora y actuar a pesar del miedo. Y si tienes un miedo que te está paralizando y que no te está dejando llevar tu vida cotidianamente, pues te repito, busca ayuda profesional para que tú puedas tener una mejor calidad de vida y regular estas emociones y estas situaciones que te está generando tu terror, ¿no? O tu fobia. Y bueno, pues finalmente el miedo también genera cosas artísticas, ¿no? Genera, por ejemplo, películas en el cine, ¿no? Porque hay personas que curiosamente se vuelven adictas a la adrenalina, a esta sustancia, a esta hormona que genera nuestro cuerpo
cuando tenemos miedo. Entonces ellos lo ven en un lado como de éxtasis, de euforia, y quieren sentir esa adrenalina, entonces se ponen en situaciones de riesgo. Por eso existen los deportes extremos, porque es gente que tiene miedo de lo que está haciendo, mas sin embargo es adicto a esa sustancia que genera nuestro cuerpo, que es la adrenalina. Y lo mismo pasa con las películas de terror o este género de miedo, terror en el cine, que hay gente que pues como no tiene los medios o la facilidad o simplemente las agallas para practicar un deporte extremo, pues va al cine a que le genere adrenalina lo que está viendo, ¿no? Y bueno, ese mismo miedo en muchos artistas pues ha generado obras de arte maravillosas, tanto en cinematografía como en literatura e incluso hasta en la pintura, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos muchos ejemplos, ¿no? A lo largo de la historia y que se han llevado de libros a la pantalla, ¿no? Y bueno, pues finalmente, si tu miedo es racional o irracional o simplemente eres adicto a él, pues bueno, espero que te sirva un poco lo que te platico y que pues te ayude en algo, y si quieres que le pueda ayudar a alguien, pues dale like y compártelo, y nos estamos viendo aquí luego. Que estés muy bien. Chao, bendiciones, besos y abrazos.